Aquí tenemos una pregunta, una herramienta que se llama Wikileaks dentro del portal El Democracia, que aquí una participación más compleja. Claro, porque tenemos que considerar, Jaime, que la sociedad es muy compleja y se puede aportar, hacer contribuciones para el Parlamento de diversas maneras. Aquí, por ejemplo, los juristas y los expertos en determinado tema pueden sugerir artículo, parágrafo por parágrafo, su propia versión del texto, su propia sugerencia. Y después los diputados, cuando quieran, claro, eso es opcional, tenemos que entender que hay un tiempo de cambio político en la cabeza de los políticos y respetamos eso, tenemos que respetar, pero aquellos diputados que quieren hacer algo nuevo, utilizar el crowdsourcing para fortalecer su trabajo de representación, por tanto un modelo que combina participación y representación se puede hacerlo. Al final hay un reporte con todas las sugerencias y hay una decisión, sí, yo quiero esta, no quiero aquella, pero hay en algunos casos se fue construido la ley del marco civil de la Internet en Brasil. Yo tengo el honor de decir que es un país que hay una ley nueva que regule los derechos civiles y garante, por ejemplo, la neutralidad de la red en la Internet. Y esa ley fue construida utilizando esas herramientas. El diputado relator, diputado Alessandro Molon, por tanto, construyó el texto considerando algunos aportes y poniendo el nombre de las personas en un reporte oficial. Entonces, la ciudadano tal que tiene ahí su nombre en un reporte oficial de una ley construida. Lo que se dice el diputado levantando la mano para pedir el comodín del público. Como eso. Muy bien. Después para con la presentación, por favor. Para terminar, vamos a hablar un poco entonces del otro lado, de la parte de la transparencia. Claro, hay mucha dificultad por parte de la sociedad en comprender el Parlamento. Las personas tienden a ver el Parlamento como un monolito, como algo que es difícil de comprender, que es una cosa única, pero que es muy complejo. Entonces, hacemos algún tipo de procesos de transparencia, como estos aquí, que es una representación visual de los discursos de los diputados de una manera 2.0, que fue hecha en una maratona hacker por hackers, con nosotros también. Y aquí hay pompas, burbujas de jabón, por ejemplo, con los temas más hablados por los diputados. Y las burbujas mayores son las más habladas, por tanto. La próxima, por favor. Cuando clicamos, de nuevo, cuando clicamos en una de esas pompas ahí, tenemos, próximo, Roger, por favor. ¿No está yendo? Ahí. Tenemos las caras de los diputados que hablan más de este asunto. Y las caronas, las caras mayores, son los que hablan más do que los otros. Entonces, claro, una representación visual más creativa, con un poco de juego, para hacer una contribución para que los ciudadanos, con una visión de ciudadano, puedan comprender un poco más el proceso legislativo. Entonces, hablamos, también finalmente una última imagen, ahí, un panel social para que una simplificación, una visión del bosque sobre las redes sociales. Lo que es que los brasileños que utilizan las redes sociales, claro, con las limitaciones de la brecha digital de Brasil, están hablando sobre políticas públicas. Entonces, aquí una visualización de Facebook y Twitter, los temas más hablados. Y aquí el Twitter, o que están hablando cuando utilizan Cámara de Diputados, cuáles son los tweets más relevantes cuando utilizan a Cámara de Diputados. Y allí, cómo está el acceso al portal de la Cámara, cuáles son los asuntos más accesados por los ciudadanos cuando accesan el portal de la Cámara. Entonces, es un poco de esa mezcla de transparencia 2.0 y participación ciudadana. Claro, siempre utilizando la tecnología como un medio para facilitar eso.
Vamos a intentar contextualizar esta meritoria iniciativa dentro de los fenómenos globales y locales que afectan particularmente a Brasil para poder comprenderla en toda su complejidad. No sé si sabrás, Cristiano, que también aquí en España, hará cosa de 1 año y medio, comenzó a moverse por las redes un claim que decía hackear el Congreso. Y de repente, cientos o miles de personas amenazaban con salir a la calle, con ir al Congreso de los Diputados y con tomar el Congreso de los Diputados. Bueno. Obviamente hablamos de una modalidad distinta de hackeo. En aquella ocasión las fuerzas de seguridad vallaron el perímetro del Congreso e impidieron que la cosa llegase a mayores. Creo que es importante inscribir dentro del contexto del conflicto entre la vieja y la nueva política, dentro de este proceso de crowdsourcing, pero también de empoderamiento ciudadano, en definitiva, la iniciativa de la que estamos hablando. Realmente, Brasil, en sus últimos 10 años, ha vivido probablemente el periodo de mayor desarrollo económico y social de su historia, pero esos datos inicialmente, o en principio positivos, también han generado una movilización de ciertos malestares o cierta capacidad de protesta que posiblemente estaba inhibida en el pasado y que en años recientes se ha puesto de manifiesto. En concreto, en julio del 2013, coincidiendo con el Mundial, hubo movilizaciones muy importantes en la calle. ¿Qué relación guardan esas movilizaciones con el nacimiento de esta iniciativa de hackear el Congreso? Claro, fue importante ese tipo de contextualización, Jaime, porque nosotros, y aquí estoy muy feliz de estar aquí en España, porque siento que hay en España algo similar a lo que sucede en el Brasil también. En algún punto España está un paso adelante, porque hay también más penetración de la Internet do que en Brasil, y eso, claro, afecta un poco cómo los brasileños se desarrollan las cosas, pero que en junio de 2013 tuvimos un movimiento muy similar con los que estuviera aconteciendo aquí también en España. También en un lunes, por ejemplo, se fue como 50.000 personas en frente del Congreso Nacional, intentando romper las puertas y también una tensión muy grande. Claro, después de eso, los políticos se quedaron mucho más sensibles, mucho más abiertos para innovación. Incluso los políticos también que están a la derecha. Entonces, sentimos que hacíamos proyectos interesantes de apertura, pero despacio en la Cámara de Diputados, y después de junio de 2013, nuestro presidente de la Cámara, en aquella época, diputado Enrique Eduardo Alves, un diputado más ligado a la derecha, estaba mucho preocupado de cómo hacer otro tipo de relación entre el Parlamento y la sociedad. Entonces, estaba abierto a nuevas ideas y proponemos una maratona hacker, que sucedió en octubre de 2013. Entonces, durante esa semana tuvimos allí 50 hackers de toda parte de Brasil, claro, traídos por la Cámara, financiados por la Cámara, para discutir libremente sus ideas, sin ningún tipo de dirección. Y el presidente en un determinado momento, y fue una semana muy linda, con mucha interacción, con proyectos muy interesantes. Y también después, al fin de la semana, el presidente tuvo una charla directamente con los chicos, los hackers, todo al vivo, pasado en la Internet. El presidente muy sincero, muy abierto para oír críticas, también escuchar ideas. Y uno de los hackers, que es un hacker muy conocido en Brasil, que se llama Pedro Marcum, sugirió para el presidente: presidente, aquí tenemos una semana muy linda, está todo muy interesante, pero después vamos a volver para nuestras casas y todo se pasa. ¿Por qué no creamos, por tanto, un espacio hacker permanente en la Cámara de Diputados?
Y el presidente, por tanto sensible, después de junio 2013, se miró para mi jefe, vamos a hacerlo. Y mi jefe miró para mí, vamos a hacerlo. Entonces, pasé con la comunidad hacker construir una idea que no sería tan solamente, después se evoluyó para que sea también no solamente un espacio hacker, pero un laboratorio, una oportunidad para que ponemos ali burócratas permanentemente para siempre intentar hacer experimentaciones. Entonces, claro, en respuesta a su pregunta, claro, el contexto está ahí importantísimo para hacer una presión en la cabeza de todos, de los políticos, de los burócratas también, y también de la sociedad. Muchas veces, Jaime, las personas simplemente, como fue en junio de 2013, expresan su emoción. Sabes que no están satisfechas, pero de alguna forma no lo sabes muy bien cómo canalizar para innovación. Y cabe a nosotros juntos, políticos, burócratas, que son también muy importantes en el proceso de cambio dentro de la máquina, y la sociedad, construir por medio de experimentaciones, por medio de tentativas, errores, iteraciones constantes, aprendizajes, pilotos. Entonces, todo lo que hacemos lá en Laboratorio Hacker es beta. Y también una forma de excusarnos los errores. No está listo, es beta, entonces vamos mejorando. Como en tantos otros buenos propósitos provenientes de las instituciones, existe el riesgo de quedarse en la estética y no llegar hasta la ética. ¿Qué falta para que sea un hacker quien se presente en las listas de diputados en Brasil? ¿Para cuándo el primer hacker en la Cámara de Diputados? Como diputado. Sí. Claro, hay algunos diputados, claro, tenemos que, es una pregunta un poco difícil y peligrosa para mí. Espero que no se pase lá para Brasil, eso aquí, para los diputados, por lo menos. Lánzate, Cristiano. Lo que puedo decir es que hay algunos diputados sin conocer el espíritu hacker, que, claro, vamos a hablar un poco de hacker. ¿O qué es ser hacker? Y había algunos diputados preocupados con la palabra hacker, porque vamos a institucionalizar aquí en el Parlamento el hackerismo. No se puede. Tenemos que combater los hackers. Entonces, hubo un caso de un diputado que preguntó, ¿por qué no se llama laboratorio contra hackers? ¿Por qué laboratorio hacker? Claro, porque hay una confusión en relación al término hacker. Claro, tenemos que dividir los hackers comparar los hackers con los crackers, que son los malos, que invaden los portales, roban las contraseñas, pongan ahí imágenes pornográficas y tal. Pero los hackers, nosotros entendemos en Brasil, y en Brasil hay un barco hacker, hay un camión hacker, hay otros espacios hackers. Nosotros entendemos que es una forma de pensamiento nuevo, juvenil, de la curiosidad, del aprendizaje constante, de la desconstrucción para reconstrucción, no la destrucción, que es un poco más la cosa de los crackers. Entonces entendemos que ese espíritu de inteligencia constante, de aprendizaje, tenemos que aportar para dentro del Congreso, no solamente para contaminar los políticos, también para contaminar los burócratas. Sin duda es esto un reto totalmente extrapolable a España y a otros países, que a medida que la ética hacker se pone de moda y que aprendemos cosas aplicables para la mejora de la sociedad, tenemos que hacer frente al hacker crítico, al hacker agresivo, al hacker que no colabora por principio, porque por principio está en contra, y diferenciarlo del que se hace pasar por hacker porque está de moda.
Me gustaría, desde tu perspectiva, conocer esa delgada línea entre los hackers que os dieron la espalda y los que decidieron colaborar. ¿Cómo se negocia esa cuestión? Muy bien. Claro, cuando empezamos la idea de crear un laboratorio hacker, cuando la creamos, claro, se fue aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados. Se crearon allí algunas posiciones. Yo soy el director del laboratorio hacker. Claro, necesitábamos de tener un equipo mínima, un team, para allí mantener la cosa de articulación con la comunidad, con los diputados y tal. Y claro, una parte de la comunidad hacker no les gustaron de la idea. Algunos decían que está ahí, el Parlamento está queriendo cooptar, está queriendo controlar algo que es incontrolable, que es el hackerismo, que es la idea hacker. Y claro, entonces empezamos un proceso de llamar algunos liderazgos y algunas personas importantes de la comunidad de hacker para, in the very beginning del proceso, discutir, creamos juntos. Entonces, con un mes de vida, invitamos 5, 6, 7 hackers de esas partes de Brasil. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué principios vamos a crear para que eso aquí funcione con los principios hackers? Y creamos entonces una carta de principios. Por ejemplo, que todo sea transparente. Que toda persona sin distinción se puede participar presencialmente o por la internet. Que todos los códigos sean software libre. Que todos se pueden participar en otro principio también, muy propio. Y de ahí, lo que pasó enseguida es que algunos se pasaron a acreditar y se pasaron también a hablar con los otros para poder participar. No en tanto, hay un desafío, que es cómo mantener una red sostenible de personas colaborando. Y ahí no hay un problema de ser crítico o no ser crítico, porque claro, hay personas que son críticas y quieren solamente criticar, y no las respetamos, pero que los que quieren colaborar, hay otros problemas, no necesariamente ideológicos, que son un poco más complejos. Por ejemplo, ¿cómo voy a me mantener como una persona que tiene que trabajar y tal, haciendo trabajos voluntarios con la Cámara de Diputados, por ejemplo? Entonces, estamos lidiando un poco con ese modelo de colaboración. No me resisto a preguntarte, Cristiano, si los hackers no exigieron transparencia también en las cuentas bancarias de los diputados. Sí, ¿cómo? Claro, habría, y todavía hay, y cada vez más, mucha transparencia cuanto a eso. Y claro, mucha crítica también, consecuentemente. Entonces, todos los datos de los recursos disponibles para los diputados están en el portal de la Cámara de Diputados y ahora también en formato de datos abiertos. En la Maratona Hacker, nós tuvimos ahí 3 vencedores. El primer proyecto, que fue el campeón, era justamente hackeando cómo los diputados utilizan los recursos de presupuesto que tiene para sí. Cada diputado tiene allí una cota, ¿entiende la palabra cota? Sí, una cuota. Una cota que gasta mucho o poco, dependiendo de sus necesidades. Entonces el hacker creó allí un termómetro que se mostraba cuando se gasta mucho, se queda rojo. Cuando se gasta poco, se queda verde. Es más o menos amarillo. Entonces, cruzó también esas informaciones con las empresas contratadas por los diputados, que son otros datos abiertos de la Hacienda Federal. Entonces, se podría ver cuáles son los datos de los diputados, las empresas contratadas, y también se podría ver la foto de la sede de la empresa, cruzando, por tanto, con las imágenes de Google Street View. Entonces fue el campeón de la maratona.
el presidente se dio el premio para ese hacker. Entonces, estamos bien abiertos para ese tipo de real hacker civismo que llamamos. O sea, la idea de aplicar la idea hacker para los civismos, para la ciudadanía. Frente al hacker activismo, el hacker civismo. Hacker civismo, eso. En cualquier caso, cristiano, por definición, una iniciativa que trata de transformar la realidad, que permite que todo el mundo se sienta igual de cómodo que antes, es una iniciativa en la que algo falla. Yo creo que la prueba de fuego de esta iniciativa habrá llegado o llegará en el momento en el que algún diputado se vea recusado, en el que alguna propuesta de ley se vea tumbada directamente gracias a la iniciativa de la ciudadanía, a fuerzas nuevas que se están incorporando a la formación legislativa y a las personas concretas que detentan ese poder. ¿Ha habido algo en este sentido? Quiero decir, ¿qué impacto real hasta la fecha, en este año y medio de funcionamiento, ha tenido vuestra iniciativa plasmada en una medida concreta que se haya tumbado, en una ley que se haya modificado, en un diputado que haya tenido que desdecirse de sus palabras? Muy bien. Claro, tenemos que pensar que para incorporar innovación con tecnologías, metodologías abiertas dentro del Estado, como esa, Laboratorio Hacker, tenemos que ser cuidadosos. ¿Está cierta esa palabra? Prudentes. Sí. Prudentes. Porque si hacemos algo muy radical, se puede cerrarlo rápidamente ese proyecto. Entonces, y tenemos también que considerar que no queremos crear aquí una pelea con nadie de esos tres grupos, los diputados, los burócratas y la sociedad. Hay un punto de intersección para hacer colaboración, para construir juntos, y no para crear peleas, atritos, tensiones. Muy bien, considerando eso, hacemos algunas experiencias que tienen que ser abiertas, transparentes, interactivas, con mucha interacción, para que se llegue a algunos resultados. Lo que tenemos, no solamente en el Laboratorio Hacker, pero desde antes que yo era también coordinador de ese portal de democracia de participación ciudadana, que existe desde 2009, algunas leyes que fueron construidas utilizando esa participación ciudadana abierta, transparente, con muchos aportes, como el Marco Civil de la Internet, el Estatuto de la Juventud, también una nueva ley que fue aprobada ahora, a 2 semanas, un estatuto para personas con portadoras de deficiencias, que fue construida por una diputada que es tetrapléjica. Discapacidades, querías decir. De incapacidades, sí, que es tetrapléjica, que escuchó a la persona durante 6 meses, incluso hizo un trabajo con una fundación que tradujo parte del proyecto de ley para un lenguaje para personas sordas, lenguaje de señales, para que ellos pudiesen comprender, mismo analfabetos, y participar también de ese proceso. En temas de transparencia, hacemos alguna actividad de interacción con los diputados, y construyendo herramientas y también recibiendo de los diputados algunas ideas de cómo se puede hackear mejor la Cámara de los Diputados. Y hay algunos diputados que lo hacen. Entonces, le pido permisión para pasar ahí un video. Adelante. Donde vamos pasando vídeo, por favor. Un poco. Roge, pasando vídeo. Aquí mostraré un vídeo que es una charla de un hacker con un diputado que empieza un poco dura, un poco crítica de la parte del hacker, que estaba hackeando, haciendo un mapa del uso de las enmiendas parlamentarias al presupuesto federal. Después del vídeo van a tener lugar vuestras preguntas, podéis Muy ir bien. pensándolas. Y aquí se comienza una charla dura, después se quedan amigos, se quedan con alianza. Ese vídeo pasó en la parte de la experiencia de la Maratona Hacker. Para nosotros es simbólico porque
los hackers necesitan aprender un poco más de política, cómo funciona el proceso legislativo. Y los diputados tienen que aprender también que hay una capacidad de construcción muy rápida e crítica e criativa por parte dos mecanismo de hackers. controle social para o cidadão ver onde é que o seu parlamentar pode estar gastando Hacker es el de recurso, la né? corbata, ¿verdad? Por exemplo aqui, a gente sabe que essa deputada, né, ela está gastando 300 mil num kit de malhação. Será que custa isso mesmo? Será que ferro, borracha e metalúrgica não custa 30 mil? Aqueles kitzinhos pequenininhos que fica o pessoal fazer aqueles exercícios, né? Paulo Pimenta, vamos lá. Tá aqui. Suas emendas, você destinou a maioria lá para o Rio Grande do Sul, né? Vamos ver se bate mesmo aqui. Aí a gente abre, você destinou só para o Estado como um todo, né? Você não destinou para uma cidade X ou Y. O problema da emenda é que o deputado federal, depois que ele faz a emenda, ele não consegue acompanhar a emenda. Sim. Entende? Faço uma emenda para Prefeitura Municipal para aquisição de uma patrulha agrícola. Sim. Certo? Cara, eu não consigo saber de quem que ele comprou, o quanto ele comprou. Se o cara fizer uma sacanagem lá na prefeitura, eu não tenho muitas vezes como saber. Pronto. Então é isso que a gente precisa trabalhar. Eu fiz de 250 mil para pavimentação de uma rua. Sim. Eu não sei qual é a empresa que a prefeitura vai contratar. Eu não sei se ele, na Caixa, se ele vai apresentar um projeto para ser asfalto ou pedra irregular. Sim. Eu não sei se o projeto tem esgoto, não tem. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu digo mais. Fiz uma emenda, digamos, 2012, certo? Aí teve eleição. E assumiu lá um prefeito, que não é o prefeito com o qual eu tratei a emenda. Sim. Esse cara não vai nem me convidar. Não, o recurso chegou lá e ele vai usar do jeito que quiser. Entendi. Eu não vou nem ser convidado para a inauguração. Então, na LDO é que tem que botar isso aí. Pronto. Então, qual a ideia? Descobrir onde é que está o gargalo para fazer o rastro, o DNA da emenda até o orçamento. Funcional, ela teria que ter mais, digamos, 4 dígitos, digamos, 3 dígitos, 2 dígitos, que fosse uma espécie de uma marca. Uma marca, um DNA Aquele da... DNA vai acompanhar sempre. Isso. E vai acompanhar ela pela execução. Pronto, é isso que a gente precisa trabalhar. Por aí. Por aí. ¿Es cámara oculta o sabían que nos estaban filmando? Sabían. Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy revelador, me Un parece. rato. Hay un tipo de experiencia que para nosotros es simbólica porque el hacker estaba allí a aprender un poco el proceso, cómo funciona. Si quiere, entonces el diputado estaba diciendo, si quiere hackear las enmiendas al presupuesto, tiene que entender también que hay una parte del proceso y que se hace corrupción, hay una parte del proceso que es hecha por el alcalde y que muchas veces, después, años después, el alcalde que va a utilizar los recursos es de un otro partido de oposición a él y que por tanto muchas veces hay acusaciones de los parlamentarios que en verdad son problemas de los alcaldes. Entonces hay un cambio de ideas que al final llegaron a una idea conjuntamente. Nos quedan solamente 10 minutos, Cristiano, y vamos a reservarlos para la parte más importante, que es la vuestra, las preguntas del público, de los asistentes. Es vuestro turno. Manos levantadas. Por aquí tenemos 2. Adelante, brasileño. Português? Português. Tudo bem. Cristiano, obrigado por contar aqui com você, com sua presença. Eu tenho uma dúvida que eu acho que tem um antes e um depois dos documentos de Snowden que falam de todo o hacking que os Estados Unidos estava fazendo a presidenta Dilma Rousseff. Vocês fizeram alguma coisa para proteger o governo, a presidência e toda a informação privilegiada do Brasil para não ser roubada por outras potências? Obrigado. ¿Lo comprendieron? Haz un pequeño resumen de la pregunta en Sí, español, por favor. Es una pregunta muy peligrosa, pienso que es mejor no traducirla. Tiene la palabra Snowden, tal. Muy bien. Lo que estaba preguntando mi colega brasileño es que hay una parte del proceso de liberación de los emails, de las informaciones de NSA en Estados Unidos por Snowden, era algunos emails, alguna correspondencia electrónica
correo electrónico de la Presidenta de la República, la Presidenta Dilma. Entonces preguntaba él, si hicimos algo para proteger los datos del gobierno y tal, en ese sentido. Claro, hay una competencia muy propia del Parlamento como un todo. Nosotros no nos involucramos tanto en la política pública, en la definición, pero lo que puedo decir es que hay una preocupación constante de los diputados, de las personas, y hay ahí un paradojo, Jaime. Una paradoja, sí. Paradoja. Que tenemos ahí, un lado, una necesidad de abertura del gobierno, sí, necesidad de constante de abertura, de innovación ciudadana y tal, y por otro, una necesidad de seguridad también. Entonces, son dos cosas que están creciendo juntas, pero un poco conflictantes. Entonces, pienso que nuestra generación tendrá que lidiar un poco con esas dos cosas, hacer procesos de transparencia, de apertura, pero también tomando los cuidados que algunas informaciones de los estados, de los gobernantes tienen que ser protegidas, que tienen que asuntos estratégicos que se fueran tan transparentes se puede ser muy peligrosos para todos. Un difícil equilibrio, en todo caso. Vamos con la siguiente pregunta. Hola. Hablaste de que Lab Hacker se articula con 3 comunidades, ¿no? Ciudadanía o hackers, políticos y burócratas o funcionarios. ¿Cuál de estas 3 comunidades presenta un mayor desafío para la evolución del Lab Hacker en la Cámara? Muy bien. ¿Por qué? Muchas gracias por la pregunta. Quiero decir que Pablo es mi amigo, entonces un poco combinado. Gracias, Pablo. Te debo una cerveza ahí porque Obrigado. a mí me gusta mucho esa pregunta. Una oportunidad también para hablar un poco. Claro, hablamos un poco aquí de los desafíos políticos, de los desafíos hackers. Vamos a hablar un poco de la burocracia. Los burócratas, mis amigos, mis colegas, claro, son muy influentes en todo el proceso de apertura. Porque los políticos simplemente quieren decir, vamos a hacerlo, vamos a no hacerlo. Muchas veces los políticos no conocen muy bien las herramientas y cómo hacerlo. Pero la cosa de realmente abrir la máquina está en la mano de los burócratas. Entonces, porque hay muchos pequeños detalles, cosas de procedimientos, de posibilidades, datos que están allí, que se pueden ser utilizados, la calidad de los datos y muchas informaciones que están por ahí, que los burócratas que lo saben al fondo. Entonces, hay por una parte de la cultura brasileña, pienso que en todo el mundo, un miedo muy grande de innovación, de abertura, porque eso significa riesgo. Entonces, el tipo de carrera en la burocracia, porque siempre pensamos eso, tenemos que combater lo político, pienso que también tenemos que invertir recursos en los burócratas, porque de la manera que está hoy las carreras públicas, los burócratas no tienen muchos incentivos para hacer un trabajo con transparencia. Claro, porque significa muchos riesgos. En muchas de las carreras de los gerentes que están ahí en posición alta, tuvieron un comportamiento conservador y por eso están ahí. Ese comportamiento más innovador de abertura es muy peligroso para todos. Entonces, los que están intentando hacer innovaciones dentro del Estado tienen que ir contra una corriente cultural, burocrática, que por un lado hay mucho miedo, hay un sentimiento de riesgo constante, de peligro, entonces mejor no hacer nada. Y hay también muchos procedimientos legales que siempre envasan una visión más conservadora. Entonces tenemos que trabajar la idea de cambiar las leyes para que la innovación sea la regla y no la excepción. Vamos con la siguiente pregunta, ahí arriba.
Vale. Bueno, estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho de la división que se establece entre burócratas, hackers o personas que están cualificadas para ello, los políticos, pero creo que, por ejemplo, en España está cambiando un poco la nueva generación, digamos, de participación en la política, de personas que se están metiendo más allá, llegando a lo institucional y, por ejemplo, pues, no sé, hay colectivos y personas que han formado parte de Hasla y de grupos, digamos, de open source, en los que ya se definen, pues, por ejemplo, proyectos como el de Democracia 4.0, una de las personas que lo llevó a cabo, promotor de ella, es un abogado, es conocedor de las nuevas tecnologías, de todo lo que se puede hacer con el open source, porque colabora con otros grupos como Opencratio o Democracia Digital Andalucía. De hecho, una de las propuestas de Democracia 4.0, no sé si la conoce, le invito a que la conozca, es recuperar el voto. Recuperar el voto que en el Parlamento, cuando delegas el voto al diputado, de alguna manera, si los procedimientos telemáticos permiten que algunos parlamentarios puedan votar desde su casa cuando están enfermos o de baja médica, también los ciudadanos podríamos participar, si así lo quisiéramos, en la votación de algunas leyes. ¿Puedes concretar tu pregunta, por favor? Sí, disculpa. Bueno, pues quería invitar un poco a conocer y saber qué piensa de esa fusión que se produce ahora, por ejemplo, en España, entre personas cualificadas con su formación jurídica, con su formación de hackers también, que dan el paso como activistas y se meten más allá en la política, si eso puede también potenciar esa innovación y esa modificación, todo para conseguir la mayor democracia, obviamente, transparencia, participación para la democracia. ¿Y qué opinaba un poco de ello, de esa participación? ¿Has entendido? No. Disculpa, sí. No. Resume en una sola frase la pregunta, por favor. Vale, los cambios que están dando en la participación política, no solo a través de activistas que lo hacen desde fuera, sino que ahora empiezan a participar en lo institucional. Y con esas competencias de los activistas, hackers y tal, pueden acelerar esos cambios que necesitamos para la participación. Claro. Es lo que estáis haciendo, claro, de hecho, claro, ¿no? eso. Claro, y ese punto es muy importante. Claro, podemos todo, claro, los burócratas son también ciudadanos. Nosotros también queremos cambios y podemos hacerlo desde dentro con ese espíritu hacker. Entonces, para abrir el Estado tenemos que tener ahí un movimiento de fuera, una presión grande y también podemos tener personas lá dentro abriendo las puertas. Entonces, pensamos que nosotros hacemos un trabajo de cerrajero. Somos cerrajeros, hay diversos tipos de llaves con diversos tipos de puertas. Entonces, nosotros vamos a hacer un trabajo que ahí se puede encontrar esos dos flujos, de dentro para afuera, de fuera para adentro, porque el espíritu hacker está un poco en todo, en los políticos, algunos en los burócratas, algunos también en las personas también. ¿Hay alguna pregunta más? Por aquí, la cuarta. Hay dos preguntas, por favor, sed muy breves para poder encajarlas. Hola, Pablo Martín de Opencratio, de una organización de monitorización parlamentaria de España. A ver, desde el cariño y desde el respeto, me alegra conocerte, Cristiano. Llevo siguiendo desde hace mucho tiempo vuestras iniciativas y me parece muy interesante el concepto de inserción del término hacker como innovación dentro de las instituciones públicas. Dos preguntas muy concretas. La primera, ¿tenéis acceso en Lab Hacker a algún dato que de forma pública todavía no tiene la ciudadanía? Y, en segundo lugar, ¿tenéis algún tipo de restricción al trabajo que desarrollan las hackers a la hora de liberar ese conocimiento a la ciudadanía? Muy bien. Uno de los trabajos que nosotros hacemos es buscar los datos que están allí escondidos muchas veces. Y hay algunas veces problemas técnicos. Claro, siempre dentro del Parlamento los datos legislativos no podemos entrometer en los datos de otras instituciones gubernamentales, pero hay siempre algunos tesoros escondidos de datos abiertos. Entonces hacemos buscar los datos que están por ahí y también articular cómo hacerlo para publicarlos. Que tenemos que preparar, entonces necesita, por tanto, un equipo para prepararlo. Entonces hacemos un lobby dentro con los directores y tal para poner eso para afuera. La segunda pregunta es sobre la liberación tanto de los datos como de aplicaciones que puedan ser perjudiciales, el desarrollo de esa aplicación perjudicial para
la reputación de los diputados o para la Cámara. Claro. Si se ocultan cosas que puedan perjudicar a los diputados. No, claro, nosotros buscamos todo tipo de información que se puede decir importante para tener un parlamento transparente. Algunas más críticas, algunas menos críticas. Con las más críticas, claro, hacemos un trabajo con todo cuidado, oyendo, esclareciendo los políticos y los detentores de la información de que tenemos que abrirla. Y una parte también, por otro, estimulando la comunidad de hacker a utilizar los datos y también a solicitarlos. Entonces, un trabajo ahí de puente entre esos dos mundos. Claro, tomando los cuidados, no vamos también poner ahí datos así inconsecuentemente. Queremos poner los datos, queremos también hacer actividades cívicas para utilizar bien los datos para poner datos con conocimiento juntos, no solamente datos siendo cruzados locamente. Entonces, trabajamos un poco así. Vamos con la última pregunta. Dos preguntas muy concretas. Una, no se te oye, por favor, mueve un poco. A ver, ¿mejor ahora? Ahora. Buenos días. Dos preguntas concretas también rápidas. Una, si estáis contentos con el nivel de participación que habéis tenido para todos los mecanismos que habéis comentado del tema de las nuevas leyes que se han aprobado. ¿Estáis contentos con el nivel de participación de la gente a través del laboratorio? Y segundo, ¿qué herramientas estáis fomentando para intentar eliminar la brecha digital como problema que tenéis en Brasil y que haya mayor participación de la gente a través de vuestro canal? Está bien. Sabe que ahora mi español está acabando, está al final, entonces no comprendo más tanto como en el inicio, que es como la batería está así. Sí, ¿quieres que repita su pregunta? No, yo entendí la primera, que es cómo involucrar a los participantes. Muy bien. Sí, ¿cuál es el nivel de participación? Claro. Empecemos por ahí. ¿Cuánta gente ha participado hasta ahora? Muy poca. Yo tengo que ser transparente, ¿no? Entonces, es muy poca. Por un lado es bueno, porque nosotros estamos aprendiendo a lidiar con eso. Si tuviésemos, por ejemplo, millones de personas, yo estaba sacado de la Cámara buscando otro empleo por ahí. Entonces, por un lado, tenemos que hacerlo con tiempo, con cuidado, con poca participación. Por otro, tenemos que involucrar más gente. Entonces, hay un proceso incremental de crecimiento para que todos los actores se involucran ahí y se aprenden. Estamos todos aprendiendo. Los políticos están aprendiendo poco a poco. Sabe que en la Cámara, en la última legislatura, había una media de edad de 47 años. Una media. Entonces, son personas de la generación X para abajo que están se acostumbrando con eso todo. Y los burócratas también son personas que también están poco a poco se acostumbrando. Entonces, tenemos que lentamente y de forma incremental generando, claro. Y hay ahí también un problema de comunicación. ¿Cómo hacemos para comunicar para todo el Brasil, que es un país muy asimétrico, con 55% de penetración en Internet, lo sé, con muchas diferencias sociales, políticas, económicas, lo que sea? ¿Cómo comunicamos para ese Brasil, que es un país continental, que hay una oportunidad de participación, de colaboración con el Parlamento? Pocas personas saben de ese tipo de información. Y es caro hacerlo, comunicar en masa. Es muy caro. Entonces, tenemos esos desafíos. Cristiano, tenemos que ir terminando ya, pero debo darte una mala noticia. Los brasileños tienen la opción de participar políticamente online, pero han optado por volver a salir a la calle. Están en estos momentos en la calle protestando de nuevo. Ya no como empleado público, sino como politólogo. ¿Cuál es tu interpretación de lo que está ocurriendo? Muy bien. En domingo tuvimos un gran movimiento en las calles de Brasil con 1.800.000, casi 2 millones de personas saliendo por las principales ciudades. En São Paulo, por ejemplo, salieron como más de 200.000 personas. Y ahora un poco parecido con el junio de 2013, pero ahora un poco más focado. Por un lado, un protesto contra el gobierno y por otro también un protesto contra las instituciones, en mi opinión ahora,
las instituciones del siglo XX, que están ahí en un siglo XXI. Entonces, las instituciones, claro, políticas, las instituciones de comunicación, entonces algunos periodistas, reporteros que representan las grandes televisiones, son muchas veces rechazados en las calles, tienen que ir así descansados, con el micrófono así, escondido. Entonces hay un descontentamiento un poco más estructural. Entonces un poco eso así mi visión. Quería, claro, despedirme, agradecer por la oportunidad y también hacer aquí una propaganda, que yo tengo ahí un libro, que así no es muy bueno, pero es una contribución al tema del Parlamento Abierto, que se llama El Parlamento Abierto en la era de la Internet, que hay una traducción en español, también no lo sé si está buena, pero que hay un ebook gratuito, se puede accesar poniendo ahí en el Google. Muchas gracias, Jaime, por su pregunta y su paciencia. Aunque sé que algunas preguntas han quedado pendientes, tenéis aquí a Cristiano, lo tenéis a vuestra disposición hoy y mañana, así que no dudéis en acercaros a él. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Cristiano.
dots I can see what you are. Sun, sea, and grains of beautiful sugar. That's what you are.